Ahí les va el chisme del día. Ayer, a las 2 de la tarde, en distintos grupos de WhatsApp de periodistas, se comenzaba a hablar de una noticia importante que daría a conocer la Fiscalía General de la República en torno a la situación jurídica de este señor, de Salvador Cienfuegos Cepeda, quien fuera el titular de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Recordará que a Cienfuegos lo detuvieron en el aeropuerto de Los Ángeles, California, en Estados Unidos. De ahí lo trasladaron al estado de Nueva York, donde actualmente se encuentra detenido. En fin, fue hasta las 4 de la tarde con 12 minutos cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer que desestimaba los cargos contra el general Cienfuegos para que el exfuncionario pueda enfrentar la justicia en México. Para el canciller mexicano, este acuerdo constituye un acto de respeto a la soberanía mexicana, a nuestro país y a las Fuerzas Armadas. Significa que seguirá su proceso en México, que retornará a nuestro país. Significa que serán aplicadas las leyes mexicanas, porque los hechos a los que hace alusión la investigación que he comentado de Estados Unidos se cometieron en territorio mexicano presumiblemente. El secretario de Relaciones Exteriores, en la conferencia de prensa que ofreció después de que se publicó el comunicado conjunto de la Fiscalía de México y de la de Estados Unidos, recordó que desde el mismo día de la detención del general Cienfuegos Cepeda, le manifestó al embajador de Estados Unidos en México el descontento de nuestro país porque no se le compartió información al respecto al gobierno mexicano. Y desde el 11 de noviembre el gobierno mexicano recibió la evidencia certificada del caso, misma que fue enviada a la Fiscalía General de la República en valija diplomática. Pero, pues, ¿ahora qué sigue? En cuestión de horas, a las 11 de la mañana de México, está programada la tercera audiencia del exsecretario de la Defensa Nacional en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. Ahí se espera que el fiscal neoyorquino Seth Ducharme solicite de manera formal la desestimación de los cargos penales en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero en contra del general, como ya lo adelantó por escrito el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Por eso es que la juez pidió la presencia del más alto responsable en la autoridad de Estados Unidos para que se confirme con toda claridad el retiro de cargos y con el retiro de cargos proceder a la liberación del general, si no es que existe, por ejemplo, del día 11 al día de hoy, una solicitud de parte de México a la autoridad de detención con fin de extradición. Falta que la juez federal Carol Bagley conceda el retiro de cargos para que después la Fiscalía General de la República defina el rumbo jurídico a seguir. Pero si llega a tocar suelo mexicano, Salvador Cienfuegos, el exsecretario de la Defensa Nacional, ¿será detenido? ¿Se podrá ir a su casa? ¿En qué estatus viene? Se lo preguntamos a un experto. El caso del general Cienfuegos no tiene precedente en la historia reciente entre México y Estados Unidos. Nunca habíamos visto que el gobierno de aquel país se desistiera de juzgar a una persona por lavado de dinero y narcotráfico para que sea México quien lo investigue y en su caso para que lo juzgue. Buena parte de las pruebas que hay en su contra seguramente no serán admisibles en el procedimiento penal mexicano porque no fueron autorizadas por un juez de nuestro país. Además, cuando el general llegue a México, será un hombre libre. No existe, por lo menos hasta el día de hoy, una orden en su contra para restringir su libertad. La cooperación entre México y Estados Unidos en este sentido es un hecho sin precedente. Le seguiremos la pista a la situación jurídica en Estados Unidos y en México, del encargado de la seguridad nacional
en el sexenio anterior. Y lo vamos a platicar aquí entre nos.